En esta transmisión desarrollamos las nociones fundamentales de hispanidad e hispanismo. Amigos y enemigos, bienvenidos a esta sesión de Cultura Política. Quien les habla, Manuel de la Cruz, politólogo, locutor y asesor de oratoria. Conócete a ti mismo, rezaba el pronaos del templo de Apolo en Delfos, un aforismo esencial para el desarrollo filosófico clásico. Todo sistema de pensamiento digno de ser estudiado contiene entre sus supuestos una tesis antropológica. La naturaleza del hombre en la filosofía política es el génesis de una propuesta de sociedad. ¿Se es bueno o malo por naturaleza? ¿Gregario o solitario? ¿Se nace en pecado natural o salvo? Con estas interrogantes se han fundado las principales corrientes ideológicas de Occidente. La historia demuestra que no bastan los recursos logísticos para ganar una guerra. El valor y arrojo de las huestes es crítico y la victoria es conquistada en la mayoría de los episodios bélicos por quienes disponen de una moral de tropa superior. La fuerza moral de una nación emana de su identidad. Las epopeyas imperiales del ayer se deben a la plena identificación de súbditos y ciudadanos con la vida histórica común. Solo los lazos metafísicos, inspirados por el suelo patrio, estimulan hitos loables, como el sacrificio por una causa superior a la vida propia. De allí que sea la heroicidad lo que a mi juicio designa el auténtico espíritu de Occidente, pues equilibra el apetito de gloria personal con el acto de servicio hacia nuestros semejantes. Muchos autores han querido proveer a sus pueblos con alguna idea de identidad. Habrá quienes prefieran una óptica provincial, casi parroquial, de lo que encarna y evoca su nacionalismo de país inmediato. Un nacionalismo telúrico. Los hay quienes fijan su mirada y anclan sus pensamientos al pasado remoto para justificar afanes imperiales. A continuación desarrollaremos las nociones básicas de hispanidad e hispanismo, términos tan vilipendiados que corren el riesgo de perder su significado tan relevante para la perenne guerra de culturas que encarna la realidad política contemporánea. Adelanto, la hispanidad es mucho más que una nostálgica letanía por el imperio que ya no es. No busca convertirse en templo de necromancia política. Los hispanistas no pretendemos ni podemos revivir un imperio no habiendo emperadores dignos de tal corona, ni súbditos dispuestos a su obediencia. Además, tal planteamiento choca con la principal virtud de la hispanidad, su fecundidad. La obra hispana no culmina con la conquista de América. Nada de eso. La evangelización del continente y la siembra de las artes y las letras alcanza su cenit en la capacidad creadora de los habitantes, de los hijos de conquistadores, para forjar sus propios senderos e identidades. ¿Qué más quijotesco y por ende hispánico que la romántica figura de un prócer independentista? ¿No es acaso un rasgo sempiterno de hispanidad la rebeldía contra la autoridad central? Las guerras intestinas en la península en nombre de los fueros, dispuestos como fronteras contra todo absolutismo importado, comparten genealogía con la constitución de cabildos y juntas en toda América con el fin de separarse de una corona afrancesada. Un rasgo común de españoles criollos y peninsulares es la animadversión a la idea de una España,
apelando consciente o inconscientemente a la fascinación por las Españas. Catalanismo, valencianismo, casticismo castellano y demás expresiones de exaltación local son olas en un mar fecundo y extenso llamado hispanidad. Del mismo modo, las regiones de América forjaron caracteres diferenciados en acento y orgullos. Las repúblicas hispanoamericanas, hasta cierto punto, son un reflejo del regionalismo hispánico, del amor por la patria chica de herencia griega. Les recordamos visitar culturapolítica.net, la principal publicación de inteligencia y análisis político. Se me ocurre una tesis arriesgada. Lo que ha salvado a la nación política española de su total desintegración regionalista ha sido la cercanía geográfica con el centro político real, sea Madrid, sea Toledo. El sol político ha mantenido en su órbita a las diferentes identidades regionales que, como astros, manifiestan rasgos sumamente definidos, pero no por ello carecen de una misma esencia e impronta ibérica. Pienso además que la gravedad necesaria para mantener en órbita las identidades americanas sufrió más por el tiempo que por el espacio. La auténtica limitante, repensando esta tesis, fue el estado del arte científico-militar. La extensa y compleja arquitectura burocrática que representó el Imperio Universal requirió de elementos de gobernanza transcontinental perfeccionados solo hasta hace poco. Nuestros ancestros tendrían que haber tenido la posibilidad de la deslocalización que solo tecnologías como el Internet consiguen. Claramente, un imperio tan inflamado fue una construcción a destiempo, no por antigua, sino vanguardista en demasía. Regresando a las identidades locales, ¿por qué andaluces y gallegos comparten una misma patria, mientras uruguayos y ecuatorianos no? Realmente las diferencias lingüísticas de segundo orden, como el acento de las palabras o los localismos empleados, son suficientes para trazar fidelidades nacionales diferentes. ¿Lo son acaso los accidentes geográficos? Aún compartiendo orígenes históricos, religiosos y hasta sanguíneos. No entraré en la validez histórica de las repúblicas aéreas, hoy naciones americanas. En otra ocasión desarrollaremos este tema. Hoy nos centraremos en qué es hispanidad y los verdaderos objetivos políticos del hispanismo. ¿Qué es hispanidad? La voz hispanidad puede rastrearse hasta el siglo I después de Cristo en la forma latina de hispanitas, empleada por los autores romanos para señalar las particularidades idiomáticas del latín de Quintiliano, retórico hispano-romano nacido en la actual Rioja Baja, que nos legó un importante tratado para el estudio de la oratoria. La noción fue desvaneciéndose en el tiempo y reapareciendo esporádicamente entre la correspondencia de Miguel de Unamuno y las disertaciones de Monseñor Zacarías de Vizcarra Arana. Es este último, obispo católico nacido en las Vascongadas, el responsable por la reinterpretación y primera difusión de la idea de hispanidad contemporánea. La hispanidad evoca el concierto de todas las naciones que comparten un mismo origen, la fragua espiritual de un imperio evangelizador. Mejor citemos a don Zacarías de Vizcarra, ideólogo de la hispanidad, y lo que escribía sobre su significación en el año 1929. Hace años que vengo usando en mis escritos la palabra hispanidad, siempre que se me presenta ocasión propicia para ello. Encuentro perfecta analogía entre la palabra hispanidad y otras voces que usamos todos corrientemente, humanidad y cristiandad. Llamamos humanidad al conjunto de todos los hombres del mundo y denominamos también humanidad a la suma de las cualidades propias del hombre. Así decimos que toda la humanidad mira con horror a los que obran sin humanidad. De la misma manera llamamos cristiandad
al conjunto de todos los pueblos cristianos y damos también el nombre de cristiandad a la suma de las cualidades que debe poseer un cristiano. Por eso decimos que en la cristiandad hay pueblos que no se distinguen mucho por su cristiandad. Esto supuesto, nada más fácil que definir las dos acepciones análogas de la palabra hispanidad. Significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico, diseminados por Europa, América, África y Oceanía. Expresa, en segundo lugar, el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica. Ramiro de Maeztu, quien conoció a Vizcarra en Argentina durante su misión como embajador del gobierno español, publica el 15 de diciembre de 1931 su artículo La Hispanidad, cuyas primeras líneas citamos. El 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Con estas palabras encabezaba su extraordinario del 12 de octubre último un modesto semanario de Buenos Aires, El Eco de España. La palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la Argentina reside, don Zacarías de Vizcarra. Si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse otra palabra, como esta de hispanidad, que comprenda también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispánicos? Son Monseñor Zacarías de Vizcarra y don Ramiro de Maeztu los forjadores de la idea de hispanidad e hispanismo. Sus obras escritas desde la sangre y el espíritu son de obligatorio estudio para todo aquel que aprecie o reniegue de la senda hispánica. Como estudiosos de la política, tenemos la responsabilidad de indagar y llevar al banquillo a los verdaderos responsables de cada teoría que decidimos defender o adversar. Si para hablar de anarquismo leemos a Proudhon y Bakunin, ¿por qué no hacemos lo mismo con el hispanismo? Hispanistas son todos aquellos que reconocen el llamado cósmico y atávico de un abolengo más espiritual que racial. Son, parafraseando a Maeztu, los continuadores de la tradición caballeresca hispánica, los paladines o caballeros cristianos que propone Manuel García Morente en su idea de la hispanidad. Y este linaje reconoce hasta el más rebelde de sus hijos. Como asumí anteriormente, no hay un gesto más hispánico que la rebeldía patricida que se vuelve patricia. Repito, la rebeldía patricida que se vuelve patricia. Veo reflejada en las naciones hispanoamericanas la hermosa figura de Venus, nacida por la espuma del mar y la sangre derramada por el titán Urano. El diario español ABC, en su edición ilustrada del domingo 14 de diciembre de 1930, recoge cómo en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense de Madrid, se conmemoró en sesión solemne el centenario de la muerte de Simón Bolívar. Llama poderosísimamente la atención el cómo un ministro ecuatoriano retrata a Bolívar como avatar de la hispanidad y cito: canta las excelencias morales de la figura de Bolívar y alaba la gran hispanidad del caudillo, que amó a la española, guerrió a la española y legisló a la española. Hace un paralelo entre Francisco de Vitoria y Simón Bolívar, narrando la génesis del Estatuto de Panamá. En palabras del escritor y jurista peruano Víctor Andrés Belaúnde, reconocida y recogida en el artículo de 1927, Nuestra Madre España, también se referencia al espíritu libertador como expresión de hispanidad. Entramos en el latinismo por el glorioso pórtico de la hispanidad. En la constelación de los pueblos latinos, nosotros debemos conservar nuestra fisonomía y nuestro nombre de América Española, Nueva España, nombre que consagra la realidad y la historia, nombre del cual estamos orgullosos, nombre, por último,
que tiene la ilustre prosapia de haberlo usado para designar el conjunto de nuestras patrias en sus cartas y discursos, el genio de Bolívar. El hispanismo como acción cultural y política de la hispanidad plantea el reconocimiento de nuestro origen común como base para el acercamiento en términos de auxilio y concilio de las naciones hispanas. No se trata en lo sucesivo de un irredentismo a destiempo o de un nihilismo imperial, mucho menos en descoser las heridas legadas por siglos de guerras civiles. Lo que se busca, lo que anhelamos, es el reencuentro con nuestra ancestral estirpe, manifestándose en la realidad política como un sendero independiente por el que transitaremos quienes rezamos en una misma lengua. Es, como me gusta llamarlo, el ideal hispano como bloque geopolítico. No necesariamente en oposición, pero sí en marcada diferenciación con las propuestas actuales del bloque euroasiático y la angloesfera globalista. Si en palabras de Gustavo Bueno, España se reafirma en su contrariedad a Europa, digo que nuestra hispanidad se reafirma en contrariedad a la multiculturalidad globalista y globalizadora, es decir, al crisol de culturas contradictorias al que nos arrastran las élites internacionalistas con tal de generar una nueva medianía identitaria universal que permita un gobierno mundial. Por el contrario, la hispanidad es el grito de unión, la palabra de orden que llama al combate por una causa común y superior. Su paralelo histórico reside en el espíritu de lo helénico, la sublime prosa que unificó en armas a rivales como atenienses y lacedemonios contra la amenaza encarnada por el imperio persa. La libertad de la Hélade dependió de la unión de las antiquísimas ciudades-estado. La hispanidad es nuestra liga de Delos, nuestra liga anfictiónica, nacida para las guerras sagradas. De Maeztu también apunta en su defensa de la hispanidad. Entonces percibimos el espíritu de la hispanidad como una luz de lo alto. Desunidos, dispersos, nos damos cuenta de que la libertad no ha sido ni puede ser lazo de unión. Los pueblos no se unen en libertad, sino en la comunidad. Nuestra comunidad no es geográfica, sino espiritual. Es el espíritu donde hallamos al mismo tiempo la comunidad y el ideal, y es la historia quien nos lo descubre. Amigos y enemigos, este afán no se nos es lejano ni extraño a ningún hispano. El eco de semejante aspiración siempre se manifestó en las voces patriotas del continente americano. Así lo describe Ramiro de Maeztu. De cuando en cuando se alzan en la América voces apartadas, señeras que advierten a sus compatriotas que no debían de ser tan malos los principios en que se criaron y desarrollaron sus sociedades en el curso de 3 siglos de paz y de progreso. A la palabra mexicana de Esquivel Obregón responde en Cuba la de Aramburu, en Montevideo la de Herrera y la de Vallenilla Lanz en Venezuela. Son voces aisladas y que aún no se hacen pleno cargo de que los principios morales de la hispanidad en el siglo XVI son superiores a cuantos han concebido los hombres de otros países en siglos posteriores y de más por venir, ni tampoco de que son perfectamente conciliables con el orgullo de su independencia que han de fomentar entre sus hijos todos los pueblos hispánicos capaces de mantenerla. Elevemos el pensamiento y apelemos a ese espíritu historicista que tanta falta nos hace para enfrentar las tribulaciones actuales. Las naciones que florecieron tras la siembra evangelizadora de los caballeros de Santiago deben acompañarse nuevamente si todavía aspiran a conservar su identidad y espíritu. Tras los mares aguardan todavía grandes reinos que sin escrúpulo han impuesto misma lengua y caudillo a continentes enteros. La era de la nación-estado se tambalea cuando civilizaciones-estado como China, India o Rusia reafirman su identidad y sus aspiraciones imperiales. ¿Lucharemos juntos?
¿Pereceremos solos? Recuperar memoria es recobrar vida. Amigo o enemigo, gracias por obsequiarme el bien más preciado con el que cuentas, tu tiempo. Ha sido un auténtico honor irrumpir en tu rutina. Cultura Política Podcast, una plataforma de culturapolítica.net, inteligencia y análisis político.